Quiero dar la bienvenida a todos aquellos nuevos suscriptores que tenemos en nuestro canal y gracias a todos los que nos hacen llegar sus mensajes por nuestras redes sociales de diferentes partes de Latinoamérica que nos están acompañando en este tiempo y obviamente a nuestra familia infaltable y tan querida de Templo Buenas Nuevas que nos acompaña fielmente en cada una de nuestras transmisiones. Hace algún tiempo un hombre estaba ofendido con su amigo. ¿Y sabe por qué se había ofendido con su amigo? Porque su amigo le había servido un vaso de agua. Él había ido a su casa de visita y en un momento le dijo, tengo sed. Así que su amigo fue, buscó un vaso y le sirvió un vaso de agua fresca. Se ofendió porque él dijo, habiendo tantas bebidas y él teniendo tantas bebidas en su casa, me vino a dar agua. Y tenemos un concepto equivocado en este tiempo acerca de cómo calmar nuestra sed. Es que desde la aparición en el siglo pasado de las bebidas carbonatadas, altas en azúcar, y usted sabrá, hablamos de estas bebidas de sabor cola, sabor naranja, sabor limón, han, de alguna manera, permítame esta palabra, han distorsionado la percepción que tenemos acerca de cómo calmar nuestra sed. Pero los especialistas dicen que lo mejor que nosotros podemos hacer para calmar la sed es tomar agua. Que el agua es lo más sano, lo más rico, lo más natural que podemos tener y de esta manera calmar nuestra sed. Que nuestro cuerpo solo necesita agua, no necesita de ninguna otra cosa más. Que por lo contrario, en la medida que nosotros tomamos más de este tipo de bebidas, sean o no con azúcar, porque uno piensa que solamente es si tienen azúcar son dañinas, pero si no tienen azúcar no son dañinas. La realidad es que cualquier otro químico que nosotros le agreguemos a nuestro cuerpo, tarde o temprano termina siendo perjudicial para nuestra salud. Y obviamente ni hablar si consumimos bebidas alcohólicas, tarde o temprano las bebidas alcohólicas producirán cambios en nuestro cuerpo, algunos que pueden ser dañinos e irreversibles. Así que cuando hablamos del concepto de sed, lo más saludable para beber es agua. Y esto me retrae a pensar en lo que Jesús habló acerca de lo que es tener sed. Y vamos al libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 37, y dice la Biblia de esta manera. Que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto lo quiero llevar a que juntos reflexionemos acerca de dos ejes que tiene este concepto. El primer eje es que Jesús dice, si alguno tiene sed. Entonces nos empezamos a dar cuenta que no todas las personas sienten sed. En la medida que nuestro cuerpo avanza en los años y las personas que ya son de edad avanzada, los médicos le dicen que aunque no tenga sed, tiene que tomar agua, porque va perdiendo la sensación de sed. Entonces las personas mayores pueden deshidratarse con mucha facilidad porque simplemente ya no sienten sed. Lo mismo nos pasa a nosotros, los adultos, que los médicos nos recomiendan que aunque usted no sienta sed, tiene que tomar agua. Y algunos, inclusive hay algunas apps que te hacen recordar cuándo tomar agua. Algunos dicen debes tomar 2 litros, 3 litros. Bueno, yo no soy médico para decirle cuánta cantidad de agua debe tomar, pero sí lo que estamos plenamente convencidos es que el agua es lo mejor que podemos hacer para calmar nuestra sed y que nuestro organismo la necesita. Y cuando hablamos en el concepto espiritual, Jesús se paró y dijo, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Y voy a hacer una pequeña reseña histórica de que en qué momento Jesús dice esta frase. Dice que el último día de la gran fiesta, o el último gran día de la fiesta, mejor dicho. Y tiene que ver con que es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta que se celebraba a los 15 días del mes séptimo del calendario hebreo y recordaba al pueblo de Israel todo lo que era la salida de Egipto, lo que ellos habían tenido que vivir. Y ellos tenían que armar chozas, o sea, pequeñas casas que, según lo que decía la tradición judía, no podían ser de estructura permanente, sino más bien la hacían con cañas, con palmas, con ramas de árboles, y que de alguna manera les hiciera a ellos sentir lo que había sentido el pueblo de Israel en el peregrinaje en el desierto. Esta fiesta Dios la estableció para que el pueblo de Israel
tuviera siempre en memoria lo que había sido caminar en el desierto. Y uno de los grandes hitos de caminar en el desierto tiene que ver con que el agua que salió de la roca, aquella agua que golpeó Moisés y el agua brotó de la roca y dio de beber y dio vida al pueblo. Así que esta fiesta, originariamente de 7 días, se había transformado en los tiempos de Jesús en una fiesta de 8 días. En el último gran día se hacían 3 grandes actos, podríamos decir, o 3 grandes eventos. Y el último gran evento tenía que ver con que el sacerdote tomaba una jarra, algunos dicen un vaso, la realidad es que era aproximadamente de la capacidad de 1,5 litros de agua, iba hasta el estanque de Siloé, que en hebreo significa enviado, tomaba agua del estanque de Siloé y mientras caminaba de regreso hacia el altar del templo, allí se hacían cantos, la gente estaba con ramas y palmas alrededor, viendo la comitiva marchar. Llegaban hasta donde estaba el atrio y ahí le daban 7 vueltas al atrio, recordando las 7 vueltas que habían dado en Jericó para la destrucción de la ciudad, y en el momento cúlmine, como modo de ofrenda por el agua de vida que habían tenido en el desierto, se derramaba el agua sobre el altar. Así que Jesús, en el momento en que el agua era derramada y ellos tenían una clara conciencia de lo que estaban hablando, de las aguas de salvación, Jesús se pone en pie, quizás dice en un lugar alto, otras versiones, y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed. Hay una percepción de tener sed. Y la sed espiritual puede estar o no estar en nuestras vidas. La Biblia habla en el libro de Jeremías, y Dios protestando en el libro de Jeremías, acerca de aquellos que hacían para sí cisternas, que se cavaban pozos para tratar de contener agua y no tener sed. Así que, y esto me ha llevado a reflexionar de lo que al cristiano le puede suceder. Hay cristianos que pueden no tener sed. Hay personas en el mundo que no puedan darse cuenta de que tienen sed espiritual. Y yo lo quiero llevar, obviamente, al terreno del cristianismo. Obviamente que las personas que no comprenden el Evangelio pueden calmar esa sed de diferentes maneras. La pueden calmar con filosofía, lo pueden calmar con búsquedas espirituales de diferentes tipos, inclusive la pueden calmar con religión, porque la religión es una buena adulteración del agua. Y por eso nosotros los cristianos no nos consideramos religiosos, nos consideramos personas que viven el Evangelio, y es una gran diferencia. Pero la religión, la religiosidad, los rituales pueden ser una forma con que también podemos llegar a calmar nuestra sed, de una manera equivocada, pero también calmar nuestra sed. Y Jesús dijo: si alguno tiene sed. El Evangelio es efectivo en las personas que tienen sed, en las personas que están deseosas de conocer, de buscar, que se interesan por la vida espiritual. Es ilógico, hasta podría decir esta palabra, hasta tonto, que una persona que no tiene interés en la vida espiritual se le pueda estar predicando, se le pueda estar enseñando. Inclusive las personas que no tienen interés espiritual no estarán sintonizando este video o viéndolo en sus dispositivos. ¿Por qué? Porque no hay interés, porque no hay sed. Y no tiene ningún sentido que hacer un esfuerzo en tratar de convencer a las personas de que no tienen sed. Necesitan sentir la sed. Por eso en la vida vienen pruebas, vienen dificultades, las personas atraviesan momentos difíciles para que nos demos cuenta de que tenemos sed no de simplemente cualquier tipo de bebida, tenemos sed de lo que necesitamos, que es sed espiritual. Necesitamos calmar nuestra sed con Cristo, con Jesucristo. Entonces, cuando la vida nos hace atravesar circunstancias difíciles, adversas, es porque de alguna manera Dios también nos tiene que hacer entender y ver de que tenemos sed, de que debemos buscar del agua de vida que es Jesucristo. Hoy los cristianos pueden recibir tanta agua de diferentes lugares que nos podemos convertir en estanques pero que de agua estancada, ¿no? Y eso podríamos hablar más adelante. Pero lo importante es tener sed.
Lo que el cristiano debe preocuparse siempre es tener sed de Dios. Y lo mejor es tener sed de Dios. Si usted está en una búsqueda espiritual, si usted inclusive hasta puede sentir que Dios está lejos, que Dios no te escucha, que estás atravesando una circunstancia de adversidad y pareciera que todo esto que está viniendo hace que Dios esté más lejos, no te culpes. Está bueno tener sed. Está bueno sentir que yo necesito cada día más de Dios. Lo malo es sentirme que ya no necesito más nada de Dios, que Dios ya ha hecho lo suficiente por mí, que ya no necesito hacer absolutamente más nada, porque ya tengo todo solucionado. Está bueno tener sed. Y está bueno que el cristiano en algún momento de su vida tenga esta sed, tenga este deseo increíble de buscar a Dios. Está bien. Por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed, los que pueden beber de Jesús son los que tienen sed. Son los que están deseosos de tener un encuentro diferente con Jesús. Entonces, tener sed en nuestra vida espiritual es algo bueno porque está Jesús para solucionarlo. Está Jesús para calmar nuestra sed. Y por el otro lado vienen las bebidas adulteradas, ¿no? Como hablaba al principio de todas estas bebidas azucaradas, bebidas que nos hacen cambiar nuestra percepción de nuestro paladar. Y acá quiero hablar un poco acerca de que nuestro paladar espiritual también se puede ver afectado. El paladar espiritual cuando recibimos mensajes que son adulterados. ¿Y cuando hablamos de mensajes que son adulterados? Y cuando hablamos mensajes que ponen en el centro al hombre y a Dios de acompañante. ¿No he escuchado esa oración? Padre, acompáñame en mi camino. ¿Es acaso Dios un acompañante? ¿Es un Dios un sirviente? ¿Él está para satisfacer nuestros caprichos? ¿Él está ahí para que nosotros le demos órdenes? Y cuando hablamos de todo esto, de que tantos decretos, ordenanzas y cosas que le queremos hacer a Dios, como si Dios fuera nuestro empleado, nuestro sirviente, y nos olvidamos del concepto principal, de que Jesús y Dios es Señor, y Señor significa que está por encima de todos nosotros, y que Él es la autoridad. Y cuando le decimos Señor, estamos sometiéndonos a sus decisiones, estamos sometiéndonos a lo que Él tenga para nosotros y para nuestras vidas. Por eso entendemos los cristianos, cuando decimos Señor, es someternos a su voluntad. Y hay oraciones tan contradictorias, porque decimos, Señor, haz lo que yo te pido. Y ahí está la contradicción. Si le decimos Señor, estamos sometiéndonos a las órdenes, conceptos, preceptos y voluntad de Dios. Pero le estamos diciendo, Señor, haz lo que yo te pido. Y en este último tiempo donde han proliferado tantos mensajes tratando de convencerlo a Dios y obligarlo a Dios a que haga cosas, creo que es una forma con que nuestro paladar espiritual se puede ver adulterado. Podemos adulterar nuestro paladar cuando recibimos un evangelio que no está basado en la salvación y no está basado tampoco en la vida de Jesucristo. Porque también hay un evangelio que puede ser basado en ideologías humanas, en humanismo. Puede ser un evangelio que recibamos basado también en ritualismo. Haga así, levante así, hágase de otra manera, levante la mano, baje la mano. Y no estoy en contra de todo esto, sino que el problema es que hagamos de esto el centro de nuestra vida cristiana. En este tiempo se habla mucho en las redes acerca de cuál debe ser la forma en que en este tiempo la iglesia debe estar haciendo el trabajo. Nosotros en este momento, y en mi caso particular, estamos a través de este medio, del medio digital, llevando el mensaje de esperanza, el mensaje de Jesucristo, pero también obviamente también lo hacemos como iglesia, ayudando al necesitado, dando una mano a todos aquellos que realmente están pasando un momento de dificultad, haciendo consejería, acompañando de diferentes formas. Sin embargo, algunos pueden sentirse defraudados, decir, bueno, en realidad esto no es un culto, escuchar una prédica por YouTube no tiene valor, pero no es más que un medio con el cual nosotros llevamos el mensaje de Jesucristo.
Entonces podemos aferrarnos también muy fuertemente y nuestro paladar puede estar adulterado pensando que si no recibe la bebida de una determinada forma o con un determinado sabor, no es válido. Lo único válido y lo único que calma la sed es Jesucristo. Y utiliza esta idea de ser agua, ¿no? El agua que pareciera no tener sabor, no tener olor, no tener color, hace todavía que el agua que es Jesucristo sea algo tan importante para nuestras vidas. Porque Jesucristo no tiene denominación. No es ni de pentecostales, ni de bautistas, ni de congregacionales. Jesucristo no pertenece ni siquiera a un determinado grupo o protestantes o de católicos. Jesucristo es fundamental para cualquier vida, para cualquier persona, en cualquier lugar de este planeta. Jesucristo sigue siendo el agua de vida que tu vida necesita y que yo necesito estar bebiendo cada día, que es de Jesucristo. Así que es importante, voy a resumir estos dos ejes que hablé al principio, que tienen que ver con el primero es tener sed. Es importante tener sed de Dios, sed de Jesucristo. Y si no estamos teniendo sed, quizás debemos prender una alerta en nuestra vida. Quizás alguna pequeña luz, ¿no? Los autos, los carros suelen tener algunas luces de advertencia, ¿no? Cuando algo está bien, la luz es verde. Cuando algo hay que prestarle atención, se enciende una luz amarilla. Y cuando entramos en algo peligroso, en nuestro tablero se encienden luces rojas. Creo que deberemos tener algunas luces encendidas si en este tiempo no estamos teniendo sed de Dios, sed de buscarle, sed de escuchar una palabra que provenga del corazón de Dios, sed de congregarnos, sed de estar junto con la familia de Dios, con los hermanos. Creo que una luz en nuestra vida espiritual debería estarse prendiendo en este momento. Y después, cuidado con las bebidas adulteradas. Cuidado con aquellos que pueden ir detrás de un evangelio que no tiene nada que ver con Jesucristo, con su vida, o que lo tienen simplemente como un accesorio, como algo para alcanzar un fin, ¿no? Que usted quiere ser rico, bueno, venga a la iglesia, haga tal cosa, y estamos utilizando a Jesucristo no como el sentido de nuestra vida, lo que es fundamental para nuestra vida espiritual, sino muchas veces solo como un medio para alcanzar metas que no son más que de esta tierra y que quedarán aquí cuando ya no estemos caminando en ella. También la Biblia dice en el versículo 38, en el versículo siguiente, dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y quiero pararme un poquito en esta idea, porque Jesús dice que de su interior correrán ríos de agua viva. El primer punto que nosotros encontramos acá es algo que fluye interno, que no es externo, que en este tiempo donde quizás los templos estén cerrados, la forma de adoración, y voy a utilizar entre comillas, que teníamos se ha modificado, podemos llegar a sentir que entonces algo nos falta, que la vida no está corriendo en nosotros. Pero Jesús dice que lo que sucede en los que creen en Él, que la vida espiritual nace de adentro, dice de su interior. ¿Saben que la versión original dice de su estómago? De su estómago. Es que los judíos tenían dos lugares donde ubicaban las cosas. En el estómago y en los riñones estaban los sentimientos. Y en el corazón estaban los pensamientos. Así que cuando Jesús está hablando, podría decir literalmente que de su panza, ¿no? De su estómago, correrán ríos de agua viva. Tiene que ver con un sentimiento que viene por dentro. En la vida espiritual es algo que nos transforma en nuestro interior. Por eso en el versículo siguiente tiene que ver con que dice estas cosas vendrían cuando viniera el Espíritu Santo. Porque ahí es donde empiezan a funcionar los frutos del Espíritu Santo y el fruto del gozo. El fruto del gozo en nuestra vida tiene que ver con esto, que nos fluye de adentro, no está limitado a lo que nos pase afuera. Afuera podemos vivir esta pandemia, podemos tener pruebas, podemos tener enfermedades, podemos sufrir diferentes cosas,
pero no puede modificar el gozo que viene de adentro, que viene por el proceso del Espíritu Santo. Dice que de su interior, una de las cosas que nos encontramos muchas veces es que los cristianos culpan a su exterior, culpan a su iglesia, a sus pastores, a sus líderes, a sus compañeros, a sus amigos del fracaso de su vida espiritual. Y la realidad es que Jesús pone que el centro y la razón de nuestra vida espiritual está adentro y lo es Él. Es Él. El que dice, el que cree en mí, dijo Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. No está diciendo que esto que te va a suceder por dentro está condicionado a si te estás congregando online o si te estás congregando en algún lugar o si realmente estás en las condiciones óptimas alrededor tuyo. Lo que tiene que ver es que dice que el que cree en mí es una cuestión de la fe en Jesucristo, hace que de nuestro interior, de lo que nos pasa adentro, somos responsables de nuestra vida espiritual. Lo que nos pasa en nuestra vida espiritual es plenamente nuestra responsabilidad. Y también el crecimiento de nuestra vida espiritual está altamente ligada a nuestro entendimiento con Cristo. Está íntimamente ligada a la relación que yo tengo con Cristo. Puedo estar en la mejor de todas las iglesias, tener al mejor de los predicadores, tener al pastor ideal y sin embargo fracasar en mi vida espiritual porque hay algo que tiene que ser interno, que es creer y tener una relación con Cristo. ¿Y sabe cuál es la evidencia más clara de todo esto? Judas. Sí, Judas, el que lo traicionó a Jesús. No pudo haber tenido mejor pastor y maestro. Sin embargo, se perdió. Se perdió porque era malo el maestro. Se perdió porque vio algo equivocado en Jesús, porque Jesús tenía mal testimonio. Se perdió porque acaso no recibió buena palabra. No, se perdió porque no creyó, porque no permitió que este río de agua viva, esta fuente de agua inagotable que es Jesucristo, llegara a su interior. Podemos estar en el lugar de donde corre ríos de la presencia de Dios, pero estar seco por dentro. Porque la sed y beber es una experiencia personal, no una experiencia comunitaria. No es una experiencia de las masas. No porque todos tomen, usted va a dejar de tener sed. Usted deja de tener sed cuando usted toma del agua. Entonces ahí entramos en el concepto correcto de la vida espiritual. La vida espiritual es algo que se cultiva en forma personal y se trabaja en forma personal. A veces más allá de las circunstancias que nos toque atravesar. Correrán de su interior ríos de agua viva. Y habla de ríos, habla de cantidad, no habla de un Dios escaso, un Dios miserable en esta palabra que te va a dar lo justo, que te va a hacer atravesar siempre en dificultades, en dolores. No, habla de ríos, de algo que fluye y dice que es agua viva, es agua que brota, es agua sana. La expresión agua viva tenía que ver con agua que brotaba de los manantiales o con agua que caía directamente desde el cielo. No, correrán ríos, cantidad de agua brotando en nosotros. Y ahí está la experiencia de la vida espiritual. No tienes por qué secarte, no tienes como creyente por qué estar seco. Y cuando un creyente viene y dice, pastor, me voy porque me estoy secando, creo que el problema no está en la iglesia, no está en el pastor, está en que hemos dejado de tener una buena relación con Jesucristo. Porque el principio bíblico es que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿para quiénes? Para los que creen y para los que reciben el Espíritu Santo. Los que reciben el Espíritu Santo. Hoy la iglesia está atravesando dificultades, pero tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás se ha ido. Ni se ha ido en esta pandemia,
se ha ido en las persecuciones más terribles que la iglesia ha sufrido. Nunca se ha ido. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros estos ríos de agua viva, ríos que fluyen en nosotros, ríos para bendecir a otros, ríos que de nosotros brotarán para llevar vida a otros lugares. Y si hay una frase que a mí particularmente me molesta, es escuchar a los creyentes que año tras año vienen y dicen: pastor, estoy en el desierto. Pastor, estoy en el desierto. Y puede pasar que en momentos Dios nos haga atravesar momentos de desierto. Pero no podés vivir una vida cristiana en el desierto. Porque la Biblia dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Entonces no puedes vivir eternamente en un desierto. Porque si vivís en un desierto, ¿dónde está tu río? ¿A dónde vas a calmar tu sed? El único que puede calmar la sed es Jesucristo. Es Él. No deje que tu paladar se engañe con sabores diferentes. No permitas que tu paladar espiritual sea transformado por un mensaje diferente que no sea tener a Jesucristo como el centro de tu vida, como el centro de la relación con Dios. Tu vida espiritual, mi vida espiritual, depende exclusivamente de Jesucristo. Él tiene que ser el centro de nuestra vida, de nuestra predicación, de nuestro mensaje. Por eso, estimado oyente, esté siempre en un lugar donde el mensaje central sea Jesucristo, donde las personas puedan ver a Jesucristo, donde un predicador no se pase 40 minutos hablando de lo que es Él, de lo que ha logrado, de cuántas maravillas tiene, y hable 3 minutos de Jesucristo. No, el mensaje debe ser central, debe ser siempre Jesucristo. Él es la fuente de agua de vida eterna. Él es el único que puede calmar tu sed espiritual. Él es el único que puede darnos el agua de vida para que en medio de las dificultades y en medio de los desiertos nosotros tengamos la roca eterna que fluye agua que nos da salud y salvación. Y esa fuente es Jesucristo. Así que ahí donde estás, yo te invito que cierres tus ojos conmigo y hagamos esta oración juntos. Eterno Dios, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a la tierra a morir por mis pecados. Pero Señor, no solo quedaste en esto, en enviar a tu Hijo a morir y darnos salvación, sino que decidiste por tu buena voluntad de que tengamos una vida plena, una vida llena de gozo, llena de la plenitud de tu presencia, como ríos en nosotros, no como pequeñas gotas, sino como ríos que brotan para transformar nuestra vida y transformar de la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Señor, queremos tener sed. Queremos sentirnos que tenemos sed, pero sed de ti. Guarda nuestro paladar de ser engañados con otro tipo de aguas que no son las aguas de vida. Señor, en esta ocasión yo quiero rogar por cada uno de aquellos de mis hermanos que están atravesando un desierto, que están atravesando un momento de sequedad espiritual. Yo te ruego, Dios, que tú puedas llevarlos ante ti, ante esta fuente inagotable de agua y de salvación que eres tú. Y que este desierto pueda, Señor, florecer, porque ríos de agua viva, ríos de tu espíritu estén fluyendo en cada uno de ellos. Sosténlos, Señor, en tu palabra y sosténlos en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te invito a que puedas seguir estando conectados con nosotros en este tiempo. Y si necesitas
un consejo, una palabra, algo que nosotros podamos hacer, no dudes conectarnos a través de nuestras redes sociales, a través de todos los medios que estamos poniendo a tu alcance, porque queremos seguir siendo de bendición para tu vida. Así que por hoy me despido, pero te espero en nuestro próximo mensaje. Dios te bendiga.